tardes, el día de hoy les haremos una breve ponencia sobre la industria manufacturera dedicada a la cerámica. Mi grupo está conformado por Vanessa de la Voz, Ángela Donado, Carlos Navarro, Daniela Palmera y mi persona, Jessica Cala. ¿Qué es la cerámica? Como cerámica industrial se entiende toda aquella producción de materiales cerámicos destinados al revestimiento de suelo, pavimento y paredes, revestimiento. El término cerámica se utiliza para materiales inorgánicos formados por compuestos no metálicos, que pueden tener algún contenido orgánico y que son estabilizados mediante un proceso de cocción. Además de los materiales en base a arcilla, la cerámica incluye actualmente multitud de productos con una pequeña fracción de arcilla o ninguna en absoluto. El otro tipo de cerámica existente se denomina artesanal o loza y consiste en la producción de utensilios cerámicos como pueden ser tazas, platos, bandejas, tesas o tubos. La principal diferencia entre ambas cerámicas consiste en la forma de producir. El proceso productivo en la cerámica industrial es un proceso totalmente continuo y complejo, en lo referente a cantidad de variables que interfieren en el resultado final, mientras que en la cerámica de loza suele ser un ciclo discontinuo. Proceso de fabricación de la cerámica. Las piezas cerámicas se fabrican a partir de arcillas naturales y componentes minerales, mezclados con aditivos de diferentes naturalezas. Una vez moldeadas y decoradas y en ocasiones esmaltadas, se someten a un proceso de cocción en una o varias etapas, lo que les proporciona la dureza y estabilidad necesaria. La fabricación de productos cerámicos puede llevarse a cabo utilizando diferentes tipos de horno, una amplia gama de materias primas y con diversas formas, tamaños y colores. No obstante, el proceso general de fabricación es bastante uniforme, aunque en el caso de pavimentos y revestimientos, cerámica doméstica, sanitaria y técnica supone a menudo un proceso de cocción en varias etapas. Las etapas de fabricación son las siguientes: extracción de arcilla, desmenuzado, mezcla y molienda, amasado, moldeo, cortado y apilado, secado y cocción, empaquetado y almacenamiento. Extracción de arcilla. La extracción de arcilla se realiza en canteras y bajo estrictos controles de seguridad y respeto medioambiental. Una vez explotadas las canteras se regeneran para diferentes usos, preferentemente agrícolas, con el fin de homogeneizar la materia prima extraída de las canteras. Para iniciar sus procesos de envejecimiento y maduración, se constituyen lechos de homogeneización. La materia prima procedente de las canteras se almacena antes de entrar en la línea de fabricación. El tipo de almacenamiento depende si la molienda se hace por vía húmeda o por vía seca. Desmenuzado, mezcla y molienda. La preparación de la materia prima utilizada en la elaboración de los materiales cerámicos consiste en un desmenuzado previo a la entrada en la planta y una molienda en la planta. En el desmenuzado se reduce el tamaño del grano de la arcilla, consiguiendo una homogeneización del material, evitando un mayor consumo energético y alargando la vida útil de los equipos. Una vez desmenuzadas, los diferentes tipos de arcilla se almacenan en silos. A continuación se mezcla la proporción de arcillas desengrasante y posibles aditivos que van a formar la mezcla arcillosa. Para ello se emplean sitios independientes, con dosificadores o cajones alimentadores. La molienda consiste en una segunda reducción, el tamaño de las partículas de arcilla y empleando molinos de martillo, de bolas o de rulos, desintegradores, laminadores, etc. La molienda puede ser realizada por vía húmeda o por vía seca. Amasado. Una vez que se hayan alcanzado los niveles de granulometría requeridos en la materia prima, se introduce la arcilla en la amasadora, donde se producirá la primera adición de agua, para obtener una masa plástica moldeable por extrusión. La cantidad de agua que se introduce depende de la humedad con la que venga la arcilla en la cantera y de las condiciones climáticas a las que se está expuesto durante la fase de almacenamiento. Moldeo. Posteriormente se hace pasar la arcilla por la extrusora o galletera, donde mediante bombas de vacío se extrae el aire que pudiera contener la masa y se presiona contra un molde, obteniendo una barra conformada con la forma del producto. Con este sistema se reduce el consumo de agua en la industria y se puede trabajar con pasta cerámica más seca. Cortado y apilado. Tras su paso por la extrusora, la barra conformadora se hace pasar a través del cortador, donde se fijarán las dimensiones finales del producto. El material cerámico se apila en estanterías o vagonetas antes de introducirlo en el secadero. Secado y cocción. El material apilado se introduce en el secadero, donde se busca reducir el contenido de humedad de las piezas hasta 1
o 2%. El material procedente del secadero entra en el horno o túnel para el proceso de cocción, que consta de 3 zonas diferenciadas: calentamiento, cocción y enfriamiento. La tecnología actual de los hornos túneles permite lograr una producción industrial de materiales cerámicos con un excelente rendimiento térmico. Así se logra reducir el consumo energético y también las emisiones de gases a la atmósfera. Empaquetado y almacenamiento. Terminado el proceso de cocción, se produce el desapilado de los materiales cerámicos procedentes de la vagoneta y su depósito sobre la línea de empaquetado y plastificado. Por último, los paquetes se almacenan en el patio exterior a la espera de ser transportados hasta el emplazamiento de las obras. A continuación veremos una ilustración sobre un ejemplo de fabricación de cerámica y también veremos un video referente al proceso de fabricación de cerámica. Operaciones unitarias del proceso de fabricación de la cerámica. 1. Selección y preparación de la materia prima. Aquí escogeremos nuestra materia prima para comenzar nuestro proceso. 2. Preparación del cuerpo metálico, que consiste en la preparación de la mezcla, homogenización y amasado. 3. Moldeado, que se puede aplicar por medio de varios procedimientos como son el colado, prensado y extrusión. Colado. En la técnica colado, los moldes de cayola se llenan con esta barbotina, la cual permanece dentro de ellos cierto tiempo. Durante la cayola absorbe el agua de la barbotina y una capa de arcilla se deposita dentro de la pared de aquel. La arcilla sobrante debe eliminarse. Para efectuar el desmoldado habrá que esperar a que se haya endurecido en parte. Este método tiene la ventaja de permitir la fácil repetición de las piezas, al mismo tiempo que la elaboración de vasijas de pared de extrema delgadez y finura, así como de extraordinaria lisura. Prensado isostático. Este proceso en caliente somete a un componente a la vez elevadas temperaturas y presión de gas isostática en un recipiente contenedor de alta presión. El gas de presurización es más utilizado en el argón. Se utiliza un gas inerte, de manera que el material no reacciona químicamente. La cámara se calienta haciendo que la presión dentro del recipiente aumente mucho. La presión se aplica a la materia por igual en todas las direcciones, de ahí el término isostático. Extrusión, procedimiento de conformación por deformación práctica, que consiste en moldear un metal, un plástico, un cerámico en caliente o en frío. 4. Secado, consiste en separar un fluido o otro cuerpo, inicialmente ligados entre sí bajo estados dados, con el fin de obtener el cuerpo en un estado distinto del estado final del fluido, es decir, eliminación de agua contenida en el producto cerámico. 5. Cocción. Se realiza a temperaturas superiores a los 900 grados centígrados, cuando la mayoría de los minerales comunes que entran a formar parte de la pasta son inestables. A estas temperaturas, unos minerales se transforman en polimorfos de alta y otros funden parcial o totalmente, y se producen reacciones entre los distintos fundidos o reaccionan con los más resistentes y se neoforman fases estables ante las nuevas condiciones termodinámicas. Con el enfriamiento más o menos rápido se produce en general una congelación del equilibrio alcanzado a alta temperatura y coexisten antiguos minerales que soportan la elevación de la temperatura junto con otros neoformados ahora metaestables y fases vítreas que no llegan a cristalizar. Este proceso de sintetización es el que proporciona realmente el producto cerámico duro y resistente. 6. Producto cerámico. En esta etapa es donde se realiza controles con respecto a la calidad de la cerámica. Proseguimos a hablar de las características de la cerámica. 1. No es combustible. A diferencia de la madera, resulta un material mucho más seguro para la construcción. 2. No es oxidable. Es altamente estable, el agua no altera en lo más mínimo. 3.
resistente a la corrosión y a la abrasión. No es afectada por las sustancias químicas y tampoco se desgasta por el pulido. 4. Frágil y vidriosa. Si bien durante la corrosión adquiere dureza, la cerámica es un material que se fractura frente a los esfuerzos de tensión. 5. No es elástica. Una vez fraguada, la cerámica permanece fija y ya no es posible seguir moldeándola. 6. Refractaria. La cerámica en general resiste altas temperaturas. De hecho, se obtienen hornos a temperaturas que superan los 1000 grados Celsius. Pero esta propiedad se puede optimizar incluyendo la mezcla de las arcillas óxidos de aluminio, berilio y circonio. En ese caso, la cocción se realiza entre 1300 y 1600 grados Celsius y se permanece en un enfriamiento muy lento. Se logran así productos que pueden resistir temperaturas de hasta 3000 grados Celsius. 7. No es conductora de electricidad. Además de la resistencia a la temperatura, caracteriza a la cerámica su gran poder de aislamiento eléctrico. 8. Dureza. La dureza de la cerámica está dada principalmente por su contenido en silicato o arena, pero esto al mismo tiempo resta homogeneidad. El molido bien fino de la materia prima ayuda en este sentido. La materia prima principal de la cerámica son las arcillas. Estos materiales son incorporados bien de manera natural o artificial durante el proceso de elaboración y hacen variar las propiedades fundamentales de las arcillas, convirtiéndolas en mezclas versátiles y de diversas calidades. Arcillas es llamada fracción fina de un suelo o sedimento, siendo el conjunto de partículas minerales que tienen un diámetro de 2 micras o menos. Algunos autores prefieren denominar la materia prima de la cerámica como tierra, porque las arcillas seleccionadas nunca son puras. Están mezcladas con elementos minerales de mayor tamaño o fracciones gruesas, que pueden ser no plásticos o desengrasantes. Es decir, aunque el mayor porcentaje de materia prima sea arcilla, no lo es todo. También contiene limos y arenas en cantidades variables que serán factores determinantes respecto al tipo de textura. Estudios han demostrado que las reservas de arcilla a nivel mundial son ilimitadas y debido a su bajo coste se usan preferiblemente los yacimientos más próximos a las industrias. Estas arcillas reciben la denominación industrial de arcillas comunes y su papel en la preparación del cuerpo cerámico es múltiple y consistente. Tiene factores que la hacen tener este tipo de características, que es impartir la plasticidad necesaria para su moldeo, mejorar las propiedades mecánicas, mejorar las propiedades de suspensión y aportar los componentes para la formación de fases líquidas y cristalinas durante la cocción. El desengrasante se añade o ya va incluido en las arcillas para que sirva de armazón y de solidez a la parte plástica de la cerámica, que eso es igual a arcilla y agua. Las arcillas tienen una gran capacidad de absorción de agua, no solo la intrínseca sino también la añadida por el alfarero para darle plasticidad y poder moldearla. Supone entre el 18 y el 25% total de la pieza. Si se le echa poca agua se fragmenta y si se le echa mucha agua ya no es plástica. El desengrasante suele ser más visible en la pared interior, ya que al exterior normalmente se procede a un acabado final de alisamiento por motivos estéticos y prácticos, por ejemplo para evitar en lo posible la porosidad. A continuación se muestran los principales minerales utilizados como materia prima en la cerámica mediante esta tabla. Como podemos ver, están las formas de sílice, que lo que es igual a un cuarzo. Están en los tipos de yacimientos en donde se encuentra específicamente. También tenemos otro ejemplo de los silicatos magnésicos y otros minerales del magnesio. Se dividen entre varios, entre talco, magnesia, sepiolita, hay demasiados, y también están los tipos de yacimientos donde se encuentran frecuentemente. Al igual que se presentó en la tabla anterior,
En este caso se están presentando las tablas de rocas utilizadas como materia prima de la cerámica. Está el caulín, está la pizarra, está la caliza, entre diferentes otras rocas que son hechas polvos y que son usadas en la industria de la cerámica. También está su fórmula mineral especificada y la mineralogía esencial de cada una de estas rocas. La elección de una materia prima depende en esencia de 1. El producto que se desea y 2. Su disponibilidad. La materia prima condiciona las características de la pasta y mediante el proceso de fabricación elegido se obtiene un producto con unas propiedades determinadas que permitirán usos demandados por el mercado. Por tanto, si se parte de las características y usos del producto cerámico, la elección de la materia prima estará muy condicionada. Solo la disponibilidad, que se traduce al final en calidad y precio, podrá hacer factible la fabricación del producto cerámico. Para materiales estructurales apenas existen limitaciones. La composición admitida es muy amplia y la disponibilidad también, pero para ciertos refractarios, alta alumina, sílicos luminosos, de circonio o cromo o para porcelana artística, las materias primas necesarias son escasas y caras. Asociación Nacional de la Industria Cerámica, Brasil es el segundo mayor productor de baldosas cerámicas y también el segundo mercado de consumo más grande del mundo, siendo superado solo por China. El segmento de baldosas cerámicas al que nos referimos incluye la producción de materiales cerámicos utilizados en la construcción civil para el revestimiento de paredes, pisos, bancos y piscinas, tanto en interiores como en exteriores. Comercialmente, estos productos están designados como tableta, porcelana, grés, losa, piso, entre otras. Otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de la industria cerámica es que después de las caídas registradas entre 2014 y 2017, las proyecciones para el sector de la construcción civil son alentadoras. En términos de oportunidades comerciales, hay motivos para el optimismo a largo plazo, porque nuestro país tiene un enorme déficit de vivienda e infraestructura. Por lo tanto, se espera un aumento constante de la demanda de baldosas cerámicas. En ese contexto, la importación de insumos y materias primas para la industria cerámica resulta ser una oportunidad de negocio. Una de las razones es porque se venden en el exterior a precios más competitivos. Este es un negocio con potencial por explorar, pues materias primas como esferas con alto contenido de alúmina o el dióxido de titanio o los boratos son ejemplos de insumos que tienen una gran demanda y que comúnmente se importan de países como China. Principales insumos de la industria cerámica. Fritas. Es una mezcla de sustancias químicas inorgánicas obtenida por enfriamiento rápido de un fundido. Es una combinación compleja de materiales, convirtiendo las sustancias químicas así elaboradas en compuestos vítreos insolubles que se presentan de forma de escama o gránulos. Bases. Esmaltes. Tintas serigráficas. Granillas. Las granillas son materiales de matriz vítrea que se aplican a los azulejos de cerámica para dar efectos estéticos, estructurales y a veces de protección a la superficie cerámica. Engobes. Pasta cerámica que se obtiene mezclando distintos tipos de arcilla y otros materiales con agua, y generalmente un silicato sódico. Buenas tardes, mi nombre es Jessica Cala y les hablaré un poco sobre la maquinaria utilizada en la industria cerámica. Las máquinas son de vital importancia en las industrias, ya que son las encargadas de acelerar los procedimientos, perfeccionar los trabajos, ahorrar los esfuerzos. También contribuyen a que el hombre sea el dueño de la producción, faciliten el comercio, extiendan el consumo y satisfagan muchas necesidades y promuevan el bienestar universal. En este orden de ideas les hablaré un poco sobre la maquinaria utilizada en la industria cerámica. En primera instancia encontramos la extrusora. Para obtener piezas de cerámica, lo primero que hay que hacer es la preparación de las pastas con las que se van a elaborar. Estas son aptas para las industrias que precisan una masa compacta, homogénea y perfectamente desaireada, la cual es utilizada en las fábricas de cerámicas finas y porcelanas, aisladores eléctricos, tubos, entre muchos otros productos de cerámica roja y blanca. Luego encontramos la cámara de compactación.
Esta máquina es utilizada para compactar la pasta desaireada con el fin de eliminar porosidad en la medida que sea posible, y finalmente, a través de una boquilla, sale un cilindro uniforme de pasta que es cortada en trozos regulares por la acción de un cilindro neumático que mueve una guitarra. Estos trozos son los que utilizamos en las prensas para obtener las piezas. Por otro lado, encontramos la prensa hidráulica. Estas sustituyen el torneado manual. Con esta máquina el material sale con la forma definitiva, aunque con un tamaño mayor, pero con un exceso de humedad sobre el 5%. Esta humedad es excesivamente elevada y causaría problemas en las piezas por su elevada fragilidad, lo que provocaría tasas de roturas inadmisibles en los procesos siguientes. Asimismo, esta humedad no es adecuada para el proceso de cocción y por ello es que utilizamos el secadero vertical. Los secaderos verticales son las máquinas ideales a incorporar en las líneas automáticas de producción para la fabricación de cerámicos. Son de altas prestaciones, ya que se obtienen los máximos resultados como son baja humedad residual, uniformidad de la temperatura en cada pieza, alta resistencia mecánica de las piezas y bajos consumos energéticos. Este proceso se lleva a cabo por aire caliente y a la salida del mismo la humedad será menor del 1%. Por otro lado, encontramos el horno. La cocción es el tratamiento más importante de nuestro proceso y es el origen del material cerámico, en donde se transforman las materias primas de la pasta en nuevos compuestos cristalinos y vítreos que proporcionan al material cocido unas nuevas características como son la insolubilidad, la solidez, la resistencia mecánica, la impermeabilidad, la resistencia a los ataques químicos, y para ello podemos utilizar un horno de rodillo. Por último, encontramos la clasificadora. Una vez culminado el proceso de cocción, las piezas cerámicas son trasladadas en correas transportadoras al área de selección, en donde son clasificadas mediante visión superficial de la pieza. Teniendo en cuenta su regularidad dimensional y aspecto superficial, se clasifican las piezas en primera calidad y defectuosas. Las de primera calidad son aquellas que se encuentran completas y no presentan defectos visibles al ser observadas, y las defectuosas, por lo contrario, son aquellas cuyas características impiden su uso. También encontramos el alimentador alveolar, orientado a la alimentación y dosificación de todo tipo de material a granel, ya sean materiales arcillosos, áridos, yeso, carbonatos, entre otros. La calidad de dosificación mejora cuanto más fina y uniforme es la granulometría de entrada. También encontramos el alimentador de banda. Al igual que el anterior, también se orienta a la dosificación de todo tipo de material a granel. La granulometría de los materiales óptimos con los que trabaja es de 0 a 120 milímetros. Está especialmente indicado para materiales arcillosos, constituyendo la solución más limpia y rentable para el almacenaje de pastas con humedad media en torno al 12 a 16%, siendo por tanto apropiados tanto para vía semihúmeda como seca. Puede llegar a trabajar con todo tipo de materiales completamente secos de muy diferentes durezas. También encontramos el desmenuzador. Esta máquina se orienta a la trituración primaria de diferentes tipos de minerales no ferrosos, ya sean las arcillas, bentonita, yeso, sepiolita, magnesita, fosfato, entre otros. Y bueno, por último, pero no menos importante, también encontramos la esmaltadora, la pulidora y la rectificadora. Ahora les hablaré un poco sobre los productos cerámicos. Estos se pueden clasificar según el rango de temperatura de cocción. También encontramos otros productos cerámicos como son los ladrillos cerámicos, la cual es la pieza cerámica generalmente ortoédrica usada en construcción. También encontramos los bloques cerámicos. Estas son piezas cerámicas para la ejecución de obras de fábrica de dimensiones nominales mayores que los ladrillos. Suelen presentar entalladuras en testa para facilitar su colocación. También encontramos las bovedillas cerámicas, losetas y adoquines, baldosas cerámicas, placas, azulejos, paneles cerámicos, entre otros. Bloques cerámicos. Son piezas cerámicas para ejecución de obras de fábrica de dimensiones nominales mayores que los ladrillos. Suelen presentar entalladuras en testa para facilitar su colocación.
Las piezas para revestir presentan acanaladuras en canto. Las series de cada fabricante incorporan piezas especiales para resolver terminales, espinas y cargaderos. Bovedillas cerámicas. Son piezas cerámicas huecas que se utilizan en la construcción de forjados de viguetas unidireccionales. Su función es aligerar el peso de la losa de forjado. Sus dimensiones dependen del canto de forjado y de la distancia entre viguetas. Constituyen junto con las suelas de las viguetas la cara inferior del forjado. La cara inferior suele tener acanaladuras para mejorar la adherencia del revestimiento. Tejas cerámicas. Son productos cerámicos que se utilizan como material de cubrición de cubiertas inclinadas. Las características requeridas son impermeabilidad al agua, resistencia a flexión y ausencia de defectos. Sus tipos son 1. Curva o árabe, en la que se combinan hileras con la curva hacia arriba y encima con la curva hacia abajo. Plana, piezas de desarrollo plano que se colocan por solape. Mixta, combina canal y cobija en una sola pieza. Ladrillos huecos de gran formato. Son piezas cerámicas huecas de dimensiones superiores a los ladrillos huecos convencionales. Se utilizan para la ejecución de particiones interiores y trasdosados. Se reduce la superficie y número de juntas. Las características dimensionales y de forma son muy importantes porque tienen tolerancias reducidas. Pueden presentar entalladuras en testa para facilitar su colocación. Y por último, las piezas para revestir presentan acanaladuras en canto. Subproductos cerámicos. Los distintos pasos de la fabricación del material cerámico generan una gran variedad de contaminantes, por lo tanto es necesario controlar estas emisiones para satisfacer los estándares de control del aire. Bueno, los compuestos de plomo se han reducido significativamente con el desarrollo de los esmaltes sin plomo y bajos en plomo. Por otro lado, tenemos que las emisiones de plomo se pueden controlar con filtros purificadores de aire, que son dispositivos que rocían los gases con agua para eliminar los contaminantes dañinos. Entre los contaminantes producidos en la fabricación de la cerámica encontramos compuestos de flúor y plomo. Estos se generan durante la cocción y el esmaltado y también se pueden controlar mediante métodos en seco. Por ejemplo, usando filtros de tejidos recubiertos de cal. Además, la cal se puede reciclar como materia prima para elaborar más material cerámico. Algunas fábricas ya reciclan el exceso de polvo generado durante el proceso de prensado en seco, además del esmalte sobrante durante su pulverizado. El esmalte de desecho y los azulejos defectuosos también se vuelven al proceso de preparación del cuerpo de material cerámico para su reutilización. La industria de los azulejos también está desarrollando procesos para reciclar el agua de desecho y el lodo que se producen durante la molienda, el esmaltado y el secado por aspersión. La normativa de productos cerámicos. Una de las normativas es que algunos productos cerámicos requieren de marcado CE para su comercialización en la Unión Europea. El marcado CE significa conformidad europea y es una marca utilizada para ciertos grupos o productos industriales. En las cerámicas se tienen en cuenta las normas UNE, cuyas siglas corresponden a una norma española. Son aquellas especificaciones técnicas creadas por la Asociación Española de Normalización y Certificación. Por otra parte, algunos productos requieren conformidad a entidades normativas. Entre ellas tenemos tejas cerámicas norma 1304. Las tejas cerámicas son elementos de cobertura para colocación discontinua sobre tejados en pendiente. Estas piezas son obtenidas mediante prensado, secado y cocción de una pasta arcillosa. Las tejas cerámicas deben cumplir con las especificaciones de la norma 1304. Entre estas especificaciones se encuentran las siguientes. El empleo de la teja cerámica debe implicar una cubierta inclinada con la ventaja del aprovechamiento bajo cubierta con uso de buhardilla. Esta cubierta protege la parte superior de los edificios contra fenómenos climáticos, ya sean lluvia, frío, calor, viento, nieve, entre otros.
Las funciones que cumplen las cubiertas de tejas cerámicas son estanqueidad al agua, asegurada por las propias tejas, aislamiento térmico, resistencia a heladas, resistencia al fuego, estanqueidad al aire y, si es necesario, al vapor, aislamiento acústico, estética y armonía con el paisaje, respeto al medio ambiente. Por lo dicho anteriormente, se puede decir que la teja cerámica es el material idóneo para emplear en la cubierta inclinada de cualquier edificación. La norma técnica utilizada para fabricar la baldosa cerámica o la norma que contiene requisitos del producto terminado es la norma 14411. Lleva por título Baldosas cerámicas, definiciones, clasificación, características y marcado. La norma europea en 14411 establece una clasificación basada en el método de conformación o modelado, asignando los códigos A para la extrusión, B para el prensado en semiseco y C para las baldosas fabricadas bajo otros procesos de conformación. Las especificaciones de la norma se aplican a las baldosas cerámicas de primera calidad fabricadas por extrusión A o prensado B, salvo las prensadas del grupo C, es decir, que a estas últimas no se les aplica la norma. Adoquines cerámicos en 1344. La norma 1344 recoge las especificaciones y métodos de ensayo de los adoquines de arcilla cocida. Dentro de esas especificaciones se encuentra la longitud del adoquín, el espesor, la forma, la anchura. La norma define la longitud del adoquín como el lado mayor del rectángulo con la mayor superficie, la anchura como el lado mayor del rectángulo con la menor superficie. La forma del adoquín habitualmente es rectangular y debe permitir la colocación en plantilla repetida. La anchura o profundidad no debe ser superior a 7 milímetros y en caso de que sea contrario, o sea, de que esté a más de 7 milímetros, el fabricante debe notificar esta excepción. Del espesor no debe ser inferior a 40 milímetros si va destinado a un pavimento flexible, y las dimensiones nominales deben dar una relación longitud-anchura no superior a 6. Otros distintivos de calidad de productos cerámicos son sello INCE, Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, y marca AENOR, Asociación Española de Normalización y Certificación. Residuos. Es necesario valorar los trastornos que puede ocasionar en el entorno el proceso de producción de la cerámica. Como residuos encontramos el gran volumen de emisiones atmosféricas. Estas son generadas por el transporte y manejo de las materias primas, que pueden resultar muy dañinas para el medio ambiente, así como para los trabajadores involucrados en el proceso de producción. Y lo mismo ocurre con los procesos de secado y cocción, en los que intervienen numerosos compuestos gaseosos que pueden volatilizarse. Igualmente, el gas del horno puede ser el origen de la emisión de sustancias tóxicas y metales pesados, y estos no son los únicos residuos, ya que en la fabricación de piezas de cerámica también pueden emitirse óxidos. También durante la fabricación de productos de cerámica se originan numerosos residuos sólidos, inertes, asimilables a urbanos, especiales y peligrosos. Entre ellos se destacan los lubricantes, las grasas y los restos de embalado. De hecho, las aguas del entorno de una fábrica de cerámica puede llevar sólidos en suspensión, aniones, metales pesados, compuestos de boro y fibra orgánica. Asimismo, la energía usada durante la producción y el ruido generado a lo largo del proceso son también una fuente de impacto ambiental. Industria manufacturera de la cerámica en Colombia. Los principales sectores que se apoyan en estos productos son
los pavimentos y revestimientos, ladrillos y tejas, cerámica de mesa, productos refractarios, cerámica sanitaria, cerámica técnica, tuberías, agregados de arcilla expandida, entre otros. Considerando todo lo anterior, podemos mencionar algunas industrias dedicadas a esta como son Colcerámica S.A. Actualmente la compañía tiene el liderazgo en ventas en el mercado de Colombia. Para atender la creciente demanda, Colcerámica cuenta con 7 plantas de producción, 9 centros de distribución y más de 3.300 empleados para cubrir sus diferentes unidades de negocio. La empresa exporta a un total de 19 países en toda América, siendo sus principales destinos Estados Unidos, Canadá, Chile, Venezuela y Ecuador. También encontramos Cerámica Italia, la cual posee el 10% del mercado de pisos en el país. Es una empresa especializada en la fabricación de productos de revestimiento y comercialización de sanitarios. Cuenta con procesos certificados bajo la norma ISO 9001-2015, con certificaciones de las normas técnicas colombianas. Esta ofrece variedad de productos de cerámica para baños, cocinas, exteriores, entre otros, y tiene una red de distribución con más de 250 puntos de venta a nivel nacional e internacional. Alfagues S.A. es una empresa cuyas actividades incluyen la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos, pisos en grés, baldosas y gramas sintéticas. Tiene más de 65 años de trayectoria en el rubro desde 1955. Cuenta con 5 plantas de producción ubicadas en las zonas de Soacha, Barranquilla y más de 48 puntos de venta directos. Por otro lado, encontramos Cerámica San Lorenzo Industrial de Colombia S.A. Es una empresa perteneciente al grupo La Mosa, dedicada a la fabricación y comercialización de revestimientos cerámicos. Tiene más de 14 años de trayectoria en el mercado desde 2006. Cuenta con una moderna planta de producción ubicada en Cundinamarca, donde fabrica pisos y paredes en cerámica. Ofrece un portafolio de productos con variedad de formatos, diseños y acabados para dar un toque de personalidad a los espacios.